Formato podcast. Historias con voz propia. A tu ritmo, el podcast de los corredores populares, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Tu Ritmo, el podcast sobre running, en el que hablamos de carreras, de entrenamiento, de consejos y de todo aquello que nos interesa a los corredores populares. Hoy empieza la temporada 14 de este programa, la que será la más extraña de este podcast A Tu Ritmo, porque va a ser la primera sin que Luis Blanco esté delante de los micrófonos. Sí que estará y le iréis viendo, y seguro que aparece de vez en cuando, va a estar a los mandos técnicos y está en la producción de formato podcast, así que estará siempre muy presente. Como digo, cambiamos de presentadores, como veis, sigo estando yo, Chema Martínez Pastor, y me va a acompañar alguien que ya hemos anunciado y que nos hace mucha ilusión, que va a ser Pablo Villalobos. Y enseguida vamos a empezar con el episodio de hoy, con una entrevista que creo que os va a gustar mucho escuchar. Pero antes, quiero dedicar un momento, unos breves instantes, a agradecer a Luis Blanco todo lo que ha hecho por el running popular. Lo hemos dicho muchas veces en antena, pero no me cansaré de decirlo. Hace 14 años, Luis comenzó en una radio pequeñita en la que casi no se hablaba, o no se hablaba prácticamente de deporte, no se hablaba nada de running, algo que nos parece muy común. Hoy tenemos muchos podcasts, muchos canales de YouTube y muchos medios para informarnos de esto que nos gusta, pero hace 14 años no era así. A Tu Ritmo es uno de los programas decanos de running en la radio y en el podcast, y durante todo este tiempo se ha mantenido fiel a un espíritu que es ser un programa hecho por y para corredores populares. Aquí siempre han tenido su espacio todas aquellos que nos divertimos corriendo, cada uno con sus distancias, con sus objetivos, con sus ilusiones, con sus condicionantes particulares y, por supuesto, cada uno a su ritmo. Y es que sin Luis, sin A Tu Ritmo, yo no estaría haciendo podcast probablemente, y ni siquiera sé si estaría corriendo. Por lo menos no como lo hago ahora, desde luego. Personalmente le debo muchas cosas y no quiero empezar esta temporada de A Tu Ritmo sin darle una vez más las gracias. Luis, amigo, gracias por todo, y decirte a ti, Luis, y a todos y a todas los que nos estáis escuchando que, bueno, solo quiero decir que espero estar a la altura de este encargo. Vamos a intentar correr mucho esta temporada, vamos a intentar aprender, pero como siempre divertirnos muchos. Ahora sí, comenzamos. Esto es y siempre será A Tu Ritmo, un podcast de running creado por Luis Blanco. Estás escuchando A Tu Ritmo, con Chema Martínez Pastor y Pablo Villalobos. Don Pablo Villalobos, no sé si decir bienvenido o bien hallado, porque esta es tu casa ya. Bueno, ya sabes que a mí me gusta hablar y contar cosas también, y para mí es un placer poder estar aquí acompañándote en este, para mí, reto, porque no deja de ser algo un poco diferente a lo que hacemos habitualmente, pero un placer como siempre de poder compartir. Sí, bueno, como decía al principio, es una temporada que inicia rara, que vamos a echar mucho de menos a Luis seguro, y el objetivo va a ser, pues cubrir ese hueco que vamos a tener con él, con tu presencia. Intentarlo por lo menos. Bueno, Luis nos daba muchas cosas y nos las va a seguir dando, como decíamos, pero pues tú aportas otras que hemos tenido la suerte de contar contigo en el pasado, y ya la audiencia te conoce más o menos. Pero quiero contar que lo que vamos a hacer hoy es un poquito especial. Nuestro programa habitual, la idea es que seamos tú y yo entrevistando y sacando charlas con gente del mundo del running, con entrenadores, atletas, con gente del mundillo, pero hoy quería empezar, por supuesto, con una charla un poco más personal, un poco más íntima con Pablo. Bueno, hay que sirva de presentación también para que los que a lo mejor no me conozcan tanto, y así ya podemos. Exacto, aunque yo creo que tu ficha la gente la tiene bastante controlada. Eres una persona que compartes afortunadamente muchas cosas en público. Y desde hace mucho. Desde hace mucho, eso es, tanto de tu época de atleta, que ahora vamos a meternos un poquito más en ello. Y bueno, y quiero decir que estamos haciendo una prueba, por cierto, con una cámara un poquito diferente de las que usamos habitualmente. Hemos salido al exterior a grabarlo porque da la casualidad de esto, que lo hemos comentado, que Pablo y yo vivimos muy cerquita, y estamos como en un punto intermedio, ¿vale? Exactamente. Esta es una plaza que, si no me equivoco, Pablo, no tiene nombre, ¿verdad?
Pues que yo sepa, no. Es la plaza del Mercadona o la plaza de, bueno, el Valdecarros no, porque el metro de Valdecarros está un poquito más para allá, pero la verdad es que no, creo que no tiene nombre oficial. Así que nada, vamos a hacer un poco podemos intentar llamar la plaza de R51 también. Vamos a hacer presiones, voy a decir, con el distrito, con la Junta Municipal para que la llamen la de RN51, porque da la casualidad. Creo que sí que tiene nombre el parque infantil que tenemos aquí detrás, sí que tiene nombre algo de Game Iris o una cosa así. Bueno, se verán la valla de colores, sí, y los columpios, así que bueno, pues vamos a ver si la consiguen llamar, porque parte de esto, y tengo que decir aquí una pequeña interioridad, la plaza del perímetro de esta plaza mide 500 metros. Prácticamente sí, casi justo. Es un segmento de Strava que creaste tú, sí. que empieza en la esquina superior derecha, desde aquí superior izquierda, y que utilizamos mucho en nuestros entrenamientos, así que es casi nuestra el punto casa de encuentro y un sitio habitual para hacer series, por así decirlo. Eso es. Pues nada, Pablo, ¿cómo se presenta la temporada? ¿Cómo empieza la temporada 2024-2025? Bueno, pues empieza con muchas ganas, como siempre. Además, después de un verano intenso en lo más personal, ¿no? De las vacaciones, que bueno, pues cuando el año también es intenso, pues se cogen con muchas ganas. Y el mes de septiembre, pues siempre es especial, ¿no? Porque aunque ahora, por ejemplo, en el mundo del atletismo, pues ha cambiado aquí en España las temporadas. Ahora todo lo que es la licencia en la temporada atlética va de enero a diciembre, pero clásicamente de forma tradicional ha sido la temporada normalmente de otoño a otoño, y ahora pues un poco empieza es el inicio de la temporada oficial para aquellas personas que hacen, aquellos corredores que hacen una temporada pues ya sea de ruta, los más populares, o ya sea un poco pues la gente que hace campo a través, pista cubierta, luego pista al aire libre, va alternando maratones, empieza la temporada de maratones de otoño. Entonces bueno, la verdad es que una temporada muy ilusionante con el extra de poder estar contigo acompañándonos ahora dentro del programa de esta temporada a tu ritmo. Pero bueno, yo creo que una temporada en la que intentaremos pues seguir haciendo cosas más o menos lo mismo, pero aportando cosas diferentes, porque cada año va habiendo algún extra más, ¿no? Y tenemos que buscar tanto compatibilizarlo con la parte deportiva como con la parte personal, y seguir, bueno, pues ayudando a mucha gente que por suerte, no sé si ayer estábamos hablando, decían del nuevo boom del running después de la pandemia, porque parece que por lo menos aquí en Madrid pues está creciendo otra vez de nuevo, tanto participación en carreras como grupos de corredores, como nuevos clubes, o sea que está siendo, yo creo que bueno, pues una nueva época de que hay mucha gente que se va acercando bueno, pues a hacer actividad física y sobre todo a correr. Sí, mira, hablando de eso, por ejemplo, una carrera de barrio como es la Melonera, que se celebra en el distrito del mismo nombre, cerca del sur de Madrid, o sea, por el sur de Madrid, agotó inscripciones una semana antes, cosa que era bastante inusual. Así que, bueno, es un buen punto de partida. Nos encanta que la gente cada vez corra más, los parques están llenos, el Parque del Retiro, la Casa de Campo aquí en Madrid. Así que, qué bien. Y, oye, Pablo, ¿tú como atleta te pones tus objetivos en septiembre o en enero? Competiciones. Pues sí, yo creo que todavía tengo la costumbre de hacerlo en septiembre. Últimamente no hago muchos planes para justo después del verano, porque bueno, pues en verano, ya te digo, llevo por lo menos los últimos 2-3 años no han sido orientados a entrenar mucho. Entonces bueno, pues claro, cuando uno no está muy en forma, pues tampoco se plantea grandes objetivos justo después del verano, pero sí que es cierto que es un poco el punto de partida para la temporada. Además, como pues últimamente pues alterno un poco entre ruta, sobre todo ruta y montaña, pues la primera parte de la temporada, a partir de ahora, quitando alguna competición, pues a partir de octubre-noviembre me centro un poquito más en competiciones de asfalto, algo de campo a través, algo de pista a veces, y hasta marzo-abril que empieza un poco la temporada fuerte de competiciones de montaña, aunque bueno, pues como voy alternando, pues no me importa salirme del guión. Estamos en una época también en mi trayectoria, entre comillas, deportiva, en la que ya compito en lo que me apetece y lo que me gusta, y no estoy tan centrado a lo mejor en una modalidad o en una distancia o en una disciplina durante el año, y picoteo mucho más, ¿no? Sí, a ver, en Naturrismo nos ha gustado mucho siempre todo eso que es tocar todos los palos, todas las disciplinas del atletismo, y tú representas mucho eso, el
bueno, pues no pasa nada por hacer una carrera de pista rápida, por hacer algo de ultradistancia, por hacer lo que te apetezca en cada momento y además como entrenador siempre nos dices una cosa que es cuando te preguntamos algo, ¿puedo hacer esto? Pues dices, sí. Ahora vamos a ver qué tiempo tenemos y qué condiciones contamos para prepararlo, pero cabe todo en el calendario, eso está guay. Así que vamos a hablar mucho de eso durante la temporada, de ponerse objetivos o de no ponérselos, pero mantener una temporada y una trayectoria deportiva estable. Hombre, yo por ejemplo, una de las cosas que también intento transmitirle a la gente es disfrutar de la competición. Yo disfruto mucho de la competición, entonces me lo paso bien haciendo un salto con pértiga en Gallur para ayudar al equipo en la Copa Máster de pista cubierta, y me lo paso bien en una competición de 6 horas de ultrafondo en otro sitio, o en una carrera de montaña, o en un 10K por Castellana, de los más clásicos, ¿no?, que habremos corrido muchos. O sea que yo la verdad es que ponerme un dorsal me mola. Hombre, si estoy bien, además, me mola porque puedo plantearme retos exigentes, ¿no?, de puestos o de marcas, pero me mola en cualquier caso, ¿no?, porque siempre es una excusa para, bueno, pues para probarte, para disfrutar del ambiente competitivo, que siempre es un poco festivo, ¿no? La salida, ver gente, luego comentar ver a atletas ahora, ¿no?, pues coincides con muchos corredores que entrenan contigo en cualquier prueba, o sea que para mí es un motivo de... Hay veces que hay que cortarse un poquito, ¿no?, que hay que decir, oye, algo, porque algún fin de semana estemos tranquilos, no nos pongamos dorsal y nos dediquemos a entrenar o hagamos otra cosa, pues no está mal, pero bueno, me gusta. Bien, pues ya iremos repasando. ¿Algún hito que te apetezca especialmente, que tengas en el calendario? Bueno, a ver, hito ahora, bueno, hay algún campeonato interesante, pero ya mi vista un poco a nivel de retos personales está puesta más hacia primavera, ¿no? A partir de... Sí que este año 2024 me salió muy bien el maratón en Sevilla, hice una marca que la verdad es que no esperaba correr tanto, y eso quizá me asusta un poco de cara a plantearme otro objetivo en primavera, pero probablemente me gustaría correr un maratón entre pues, febrero y abril, y probablemente me gustaría preparar alguna prueba de montaña antes del verano así interesante, algún campeonato de España o alguna prueba de las que tengo ahí en la recámara, por ejemplo, que me apetecería hacer algo tipo Transvulcania también y demás, pero bueno, todavía no lo tengo cerrado, pero sí que me apetece, pero más ya pensando en llegar en un buen estado de forma en esa fecha, ¿no?, a partir de febrero o marzo, y tener ahora unos meses de entrenamiento en los que aunque compita, pero bueno, compita sin la presión de tener un resultado determinado. Qué bien. Pues ya nos irás contando durante la temporada. Ahora vamos a meternos un poco más en tu biografía, porque quiero que esta entrevista sirva para conocerte en cosas que espero descubramos a la gente que sepa de ti, pero no conozca toda tu trayectoria. ¿Por qué eres atleta, Pablo? ¿Cómo empieza todo esto? Pues bueno, pues un poco como suelen pasar estas cosas en la niñez, pues un poco de rebote, entre comillas. A mí me gustaba correr, yo era un niño que estaba todo el día corriendo para arriba y para abajo, pero bueno, a nivel de deportes, pues no me gustaba, el fútbol no me atraía mucho, ¿no? Sobre todo por un poco el ambiente que tiene a veces de, bueno, pues de la marrullería, de tal. Me tiraba más el básquet, por ejemplo. He jugado desde muy pequeñito al baloncesto. Me hizo mi padre una canasta de baloncesto en el pueblo que colgábamos allí en la ventana de la casa de mi abuela, y me podía pasar horas y horas tirando a canasta y jugando pues yo solo o con amigos, una 21 o lo que fuera. Y luego pues intenté hacer baloncesto a nivel escolar, competí con el colegio y con el club allí en Almendralejo donde vivía, pero el atletismo también me llamaba la atención. Me apunté cuando tuve la oportunidad en las escuelas de atletismo que se ofertaban allí en Almendralejo, pues me apunté. No era el mejor, tampoco se me daba mal, porque ahí en ese momento era un poco supervivencia. Yo recuerdo que para competir en campo a través solo podíamos ir un equipo de 6 y teníamos que hacer una carrera entre nosotros, porque éramos 20 o 30 niños, teníamos que hacer una carrera entre nosotros en la pista de tierra que era en aquellos momentos en Almendralejo, para ver los 6 que íbamos a competir. Ríete tú de las mínimas olímpicas. Sí, o sea, eran unos tryouts ahí para ir al zonal. Entonces, bueno, pues me metía en el equipo, pero es cierto que me ganaban pues 2 o 3 compañeros y no era el mejor. Pero bueno, me gustaba mucho y no se me daba mal, corría más o menos y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Y además tuve la suerte de que la iniciación en el atletismo ahí pues teníamos algo de instalaciones, y los entrenadores que teníamos en ese momento pues les gustaba
no solo el atletismo de correr, ¿no? que en esa época pues en Extremadura había muchas localidades en las que no tenían instalaciones y atletismo era solo correr, ¿no? Hacer el campo otra vez, luego pista y luego ruta, ¿no? Nosotros teníamos algo de instalaciones allí, aunque fuera una pista de tierra, pero teníamos para lanzar, teníamos para saltar, hacíamos de todo. Y por ejemplo yo desde muy pequeño pues he competido en salto de longitud, he hecho alguna competición llegué a quedar subcampeón de Extremadura con 10 años de salto de longitud, saltando 4 metros. Wow. O cosas así, o sea, pero bueno, me Pero ¿tenías alguien especializado que te enseñaba cómo se saltaba o tú ibas Sí, bueno, sí, claro, los monitores que teníamos, aunque había uno de ellos, don Paco, que era corredor, era en esa época, en los años 80, corredor de maratones, e incluso había ido a Nueva York y demás, era así nuestra referencia, lo teníamos ahí como... ¡Wow! Corre maratones y tal. Y luego teníamos otro entrenador, don Manuel, que sigue hasta hace poco ha seguido ocupándose del club allí en Almendralejo, que él era lanzador de disco y pues nos enseñó también a esas otras modalidades y bueno, la verdad es que aprendí a disfrutar del atletismo en todas sus modalidades, ¿no? Que luego lo he seguido y me ha gustado siempre y ahora por ejemplo con mis peques pues lo intento también trabajar eso, ¿no? De decir, oye, no, el atletismo no solo es correr, aunque luego sea lo más accesible y lo que hace más gente, también es lanzar, también son carreras de velocidad, vallas, saltos, lanzamientos, relevos, o sea que... Para un niño es maravilloso. Y ahora pues es lo que más disfrutan, ¿no? Porque al final correr pues no deja de ser un poco aburrido. A un niño de 8, 10, 12 años le dices, vente a correr y a hacer media hora, 40 minutos, aunque sea por un sitio bonito, pues es un poco rollo. Es más entretenido pues hacer otras cosas. Sí. Qué importantes son los referentes, ¿verdad? ¿En tu casa qué te decían? ¿Tus padres hacían deporte? Pues mis padres no han sido deportistas de hacer deporte, pero sí que tengo el recuerdo de muy pequeño de que a mi padre hubo una época allí en Almendralejo que le dio por correr. Y tengo una imagen grabada un poco en la memoria de estar mi padre en la pista de atletismo de Almendralejo en el polideportivo, una pista de tierra que cuando la renovaron y le hicieron de tartán resulta que era 3 metros más corta, medía 3 metros menos y estaba un poco en cuesta. No estaba homologada. No estaba homologada, era una pista de tierra y tengo el recuerdo de mi padre dando vueltas a la pista, que se iba a lo mejor y me decía que a lo mejor luego a posteriori no me ha dicho, yo daba 10 vueltas a la pista ahí corriendo y yo estar jugando en el foso de salto de longitud, pues jugando en la arena como un niño, pues eso de, no sé, ¿qué edad podría tener ahí? 4, 5, 6 años, como si estuviera jugando en la arena de la playa, ¿no? Ese es mi primer recuerdo de una pista de atletismo. Luego, pues tampoco él siguió haciendo deporte, ni siquiera compitió. En esa época pues no había prácticamente competiciones de atletismo ni siquiera populares, ¿no? Estamos hablando en esa época pues a lo mejor en torno al 85 por ahí y luego pues por ejemplo cuando ya tuve un poco más edad recuerdo mi primera carrera fue allí en mi barrio, en el barrio San Antonio de Almendralejo, una carrera que hicieron por las fiestas de San Antonio en junio. Yo acababa de cumplir 10 años y la primera categoría de los más pequeños era de 10 a 13 años, o sea era prácticamente el más pequeño de todos. ¿Y hacíais la distancia completa? Sí, no sé cuánto fueron, como 2 kilómetros y pico por el barrio, pero claro, yo salí a correr y allí no me acuerdo mucho de esa carrera, quedé el porras. Bueno, lo tengo apuntado porque yo tengo apuntado todas mis carreras, quedé el 19. ¿En serio? ¿Ya empezaste tu libreta? Sí. Qué bueno, el 19. Oye, pues no está mal, El 19, pero bueno, me lo pasé bien, me gustó. Y justo después de ese verano, ya había terminado ahí, pues sería cuarto de GB, y ese curso siguiente en septiembre empecé quinto de GB y fue cuando nos hicieron un poco una campaña desde el Ayuntamiento de Almendralejo con un folleto de todos los deportes y todas las escuelas deportivas que había en el pueblo para que te pudieras apuntar como un formulario y yo pues ahí rellené y dije, venga, pues atletismo y baloncesto. Ese año no pude empezar baloncesto porque no había categoría alevín en el club. Sí que lo empecé a hacer en el colegio porque algún profesor del colegio era jugador de baloncesto y montaron pues el típico equipo para competiciones escolares y demás. Pero bueno, pues ahí empezó un poco Hay una anécdota un poco que me gusta contar porque... Claro, el polideportivo en Almendralejo no es una ciudad muy grande, pero allá hay distancias, son 30.000 habitantes. Y el polideportivo está casi en la otra punta del pueblo de mi casa, hay como 2 kilómetros más o menos. Y claro, tanto los entrenadores eran profesores de los 2 colegios que están junto al polideportivo. Entonces prácticamente todos los niños que iban al polideportivo atletismo eran de los colegios que estaban en el entorno.
Y claro, yo llegué allí, era un poco el bicho raro porque yo venía del Colegio San Francisco, que está en la otra punta del pueblo, y luego me lo contaron, ¿no? Los entrenadores decían, bueno, este no va a durar mucho porque tiene que venir él solo. Claro, en aquella época lo de los padres taxis no se llevaba. No Tú se si llevaba. querías ir al polideportivo, pues te ibas tú solo andando o en bici. Y bueno, y vieron que dice, bueno, este le tiene que gustar porque está aquí, sigue viniendo, aunque esté lejos, ¿no? Y eso, Bueno, ibas calentando, encima tenías un plus por encima del de los demás. Bueno, tengo ahí anécdotas porque en verano se retrasaba el entrenamiento, porque claro, hace mucho calor allí en Extremadura. Entrenábamos, en vez de entrenar a las 5:30, pues salíamos del colegio a las 5 y el entrenamiento empezaba como a las 5:30, 6. Ya me da tiempo de pasar por casa y irme para allá corriendo. En verano retrasábamos el entrenamiento por el calor hasta las 6:30, 7, y yo me aburría, entonces me cogía la bici y me iba a hacer una ruta en bici a lo mejor 10 o 12 kilómetros por caminos antes de irme al entrenamiento de carrera, que digo yo, no me dio ninguna insolación ni me pasó nada nunca. No sé por qué no me extraña, Pablo. Creo que bueno, incluso hoy te hemos visto hacer cosas parecidas. Sí, ya apuntaba maneras. Sí. Bueno, y claro, la verdad es que como comienzo es fenomenal, ¿no? Ese amor por el atletismo, por el moverte, entiendo que por esa inquietud también que tú tienes personal. Pero claro, llega un momento en que tienes que tomar una decisión. Tú estás estudiando, entiendo que entras al instituto y en algún momento dado tienes que decir, oye, pues esto va en serio, me puedo tomar esto como una casi profesión de futuro. ¿Cuándo empiezas a pensar que el atletismo tiene un papel en tu vida más importante? Bueno, yo creo que el cambio gordo viene cuando me fui a vivir a Mérida por temas familiares, ¿no? Cambié de residencia en el verano del 93 y ahí pues bueno, coincidió un cambio físico mío importante que de repente pues yo el año anterior, que había sido primer año de categoría cadete, que es sub-16, ya había estado, pues había ido a mi primer campeonato de España de campo a través, había estado casi haciendo la mínima para ir al campeonato de España de pista, ya era pues un poco, pues no era el mejor de Extremadura, pero era de los mejores, ¿no? Quedaba siempre en los campeonatos de Extremadura, pues a lo mejor segundo, tercero, estaba ahí ya peleando en el top regional. Y al año siguiente fue cuando me fui a Mérida y fue un cambio en lo físico, porque de repente pues entrenando un poquito más, porque sí que ese año ya empecé a entrenar un poco más sistemático con el entrenador que tuve allí, ya pues más casi como entrenamos ahora, ¿no? Con tus series, cambio de ritmo, fartlek, trabajo de fuerza, entrenando 5 o 6 días a la semana. Y fue la explosión a nivel de rendimiento, ¿no? Pasé de no hacer la mínima para ir a los campeonatos de España a estar peleando por ganar los campeonatos de España, ¿no? En esa categoría. Entonces ahí fue cuando, bueno, pues el atletismo para mí se convirtió en la referencia, mi referencia de amigos con el cambio de residencia, pues en vez de ser los compañeros del instituto, del colegio, pues eran los compañeros de la escuela de atletismo, ¿no? Y ese fue un poco y ahí donde el atletismo yo creo que fue un cambio para mí, fue un poco mi referencia y donde me empezaba a desarrollar. Y luego, como se me dio bien además, pues bueno, al futuro pues empezó a ser también un poco pues esa posibilidad de ser con una dedicación más profesional. Pero bueno, hasta que no terminé yo creo los estudios en la universidad en Cáceres, no decidí dedicarme al 100% a entrenar, como por así decirlo, de forma profesional. Y no sé cuál sería el momento, desde luego, ya en esa época pues era mi principal objetivo, pues era compatibilizándolo con los estudios y con tal, pero era el deporte. Pues es que, claro, es que a mí me llama mucha atención eso, ¿no? El como de repente no estamos muy acostumbrados, quizá a lo mejor en sitios como Estados Unidos y demás, sí que alguien tiene muy claro una carrera deportiva y encauza hasta su universidad de manera que lo apoye, ¿no? Aquí yo creo que en algún momento tienes que decir, mira, sacrifico cosas o compatibilizo pero dando más peso a algo, ¿no? Voy a dar un pequeño salto porque luego en 2001 ya te vienes a Madrid. Ya entiendo, no sé si este venirte a Madrid está relacionado ya con tu carrera deportiva. Sí, porque yo acabé los estudios en Cáceres, me quedé un año más en Cáceres intentando, pues con una dedicación, pero claro, allí estaba yo solo. Encima, como no estaba haciendo otra cosa, pues podía entrenar en las mejores horas, pero claro, entrenar a las 11 de la mañana en Cáceres, estás tú solo y los que preparan oposiciones. Entonces, claro, ya estaba ahí a un nivel, estamos hablando del año 2000, yo ya estaba a un nivel bastante alto a nivel de marcas, en torno a 3.40 y poco 1500, ya estaba dando el salto al 5000, eran entrenamientos muy exigentes y psicológicamente era muy duro entrenar solo de lunes a domingo.
Entonces, bueno, pues entre que conocí a Maya y empezamos a estar juntos y ella estaba aquí en Madrid, pues fue la excusa perfecta para dar el salto, ¿no? Y venirme a Madrid y poder seguir desarrollando esa carrera, entre comillas, de alto nivel y seguir centrado en los entrenamientos. Y si no me equivoco, pues estoy mirando la ficha, el esquema que tienes en la RFA de tus marcas y de tus pasos por entrenadores y demás, y ahí tienes marcado que te seguía entrenando Miguel Ángel Monge a distancia. Sí, eso bueno, también ha sido un poco a mí me ha gustado hacer las cosas, entre comillas, a mi manera, ¿no? No sé si por cabezón o porque me hago mis planes, ¿no? Entonces yo me quería venir a Madrid. Una opción era solicitar la beca de la Blume, ir al centro de alto rendimiento allí a la Blume. Pero ¿qué pasa? Que yo en ese momento entrenaba a distancia con mi entrenador. Mi entrenador residía en Mérida, yo me fui a estudiar a Cáceres y cuando yo estaba estudiando en Cáceres él aprobó unas oposiciones de la Unión Europea y se fue de profesor a Alicante unos años. Entonces yo estaba en Cáceres, él estaba en Alicante, entrenábamos a distancia y digo, venirme a Madrid no tengo por qué cambiar. Y a mí me gustaba, o sea, Miguel Ángel pues nos llevábamos muy bien porque fue un poco el entrenador que me acompañó en esa etapa junior cuando empecé a destacar y venía conmigo a todos los viajes, pues era una relación muy buena la que teníamos y me gustaba mucho cómo entrenábamos, ¿no? Entonces yo pregunté, me dijeron, no, si vienes a Madrid a la Blume tienes que venirte con un entrenador de aquí de Madrid y cambiar. No conocía a los entrenadores que había en Madrid, no sabía cómo iban a entrenar y yo tenía claro, digo, pues no sé si cómo entrenan ellos me va a venir bien o no, sí, quiero cambiar. Es ese refugio cómodo. Entonces ¿no? me pude permitir, entre comillas, venirme por mi cuenta y me vine a un piso de alquiler con otros atletas que no recuerdo ahora mismo cómo contacté con ellos, pues Tete de la Osa, que justo ese año que era de Tarancón, se vino a entrenar a Madrid con Antonio Serrano y coincidimos con otro chico también de Tarancón y nos fuimos a un piso y empezamos a entrenar allí, ¿no? Y luego, bueno, pues luego sí que vieron que estábamos allí y entonces nos flexibilizaron un poco su postura y nos dejaron entrenar. Yo tenía que pasarle mi entrenamiento que me enviaba mi entrenador, en ese momento era muy clásico, hacía el entrenamiento en papel a mano, claro, y me lo mandaba por fax. ¡Ole! Y yo entonces, mi fax que me llegaba, iba a la federación y le hacía una fotocopia para que el director técnico de la federación supiera qué plan de entrenamiento tenía yo allí y yo hacía mi plan de entrenamiento. Luego lo ajustaba porque al final, pues ya estando en Madrid con muchos grupos de entrenamiento, pues intentaba en lo que podía coincidir con otros grupos de entrenamiento, iba picoteando, al final sabía el plan de entrenamiento de todos los grupos y yo cuando podía pues acoplarme a algún entrenamiento con algún grupo pues me acoplaba y si no pues entrenaba por mi cuenta, ¿no? Y aprendiendo mucho, claro, de ver un poco. Luego eso me permitió, pues eso, más adelante en el año 2005 cuando decidí que necesitaba hacer un cambio en los entrenamientos, pues ya, pues bueno, pues los entrenamientos, Miguel Ángel ya hacía mucho tiempo que no me veía en directo entrenar en el día a día, había cambiado un poco la forma de entrenar, yo pues al final, como suele pasar cuando te medio autoentrenas, me metía demasiada carga de entrenamiento y no progresaba o sea, llevaba ahí cierto estancamiento, ¿no? Y decidí dar un cambio y en ese momento pues yo ya conocía un poco cómo entrenaban todos los entrenadores y además que había buena relación personal entre Antonio Serrano y Miguel Ángel porque habían sido compañeros casi estudiando en INEF y habían coincidido mucho, pues pensé que bueno, pude decidir conscientemente que bueno, pues qué entrenador yo pensaba que me iba a aportar más y bueno, la verdad es que el cambio pues fue positivo porque esa temporada que empecé a entrenar con Antonio Serrano en 2005-2006 pues fue la mejor de mi vida, ¿no? Salió todo el trabajo a lo mejor que nos había costado sacar en los años anteriores, que había entrenado mucho, pero no había conseguido... Claro, habías hecho una muy buena base, te faltaba afinarte a lo mejor. Sí, y faltaba, claro, bueno, quizá pues el ojo clínico de Antonio, que en ese aspecto es muy bueno, y verme allí y tener un entrenador que te ve allí en el día a día y tal, pues fue el plus, fue lo que me faltaba y lo que me dio dar el salto de rendimiento que me llevó a Göteborg, a esos primeros resultados internacionales. ¿Y ahí tú estabas en 1500 todavía? ¿O ya diste el paso? El paso en mi etapa un poco más de atleta profesional a partir de 2001-2002 hasta 2008 fue en el 5000, mi prueba era el 5000. Competía muy bien por abajo en 3000 porque siempre como había hecho 1500 pues se me daba muy bien y por arriba también iba bastante bien porque yo siempre he ido bastante bien de fondo en campo a través, lo que pasa que bueno, en esa época pues no le tirábamos a pruebas de ruta como 10K o la media maratón como se hace ahora más habitual, ¿no?
Sí, y claro, yo desconozco la mayoría de veces cómo funciona esto, ¿no? Tú ahí ya eras profesional, ya ahí tenías, no sé si beca, patrocinio, sí. Ahí, tenías un sueldo. Al final, como funciona nuestro deporte, pues tienes que ir un poco sumando, ¿no? Entonces yo pues tenía alguna beca de la federación. A partir de 2006 más interesante, porque con el resultado del europeo pues ya te metes en un poco como helado y demás de cara a Pekín, y luego pues también tienes ingresos del club, ingresos de participación en carreras. Por ejemplo, en esa época todavía el circuito de campo a través en España, que ahora bueno pues ha bajado un poquito, pero en esa época era una fuente de ingresos muy importante para los corredores, porque prácticamente cada prueba en la que participabas pues te pagaban un fijo por correr, y al final pues si hacías 4, 5, 6 carreras al año, pues era un dinero que sabías que tenías ahí y ibas sumando entre una cosa y otra. Y sí, yo creo que más o menos desde que me vine a Madrid, o incluso antes, puedo decir que la etapa mía de deportista profesional, de vivir de lo que ganaba, pues empezó en el año 2000-2001, aunque ya antes pues tenías algunos ingresos de becas autonómicas, de premios y tal, sobre todo hasta prácticamente 2009, que ya empecé a compatibilizarlo con un trabajo. Y fue muy loca la llegada a Madrid. Estaba pensando, digo, para un chaval joven que llega aquí a dedicarse al deporte, que no tienes, voy a decirlo un poco bruto, entre comillas, ni que buscar trabajo, y llegas a conocer gente que está en la misma situación que tú, que algunos vendrán de fuera también y demás, dices, bueno, y aquí las posibilidades de que se te vaya la olla un poco a lo mejor son... Bueno, lo que pasa es que yo ya venía de tener esa experiencia de salir de casa, de estar en un piso en Cáceres, claro. Que compartí con compañeros míos que también eran corredores y tal. Entonces, bueno, fue como hacer lo mismo, pero en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues era coger la rutina. Yo tenía muy claro a lo que venía, claro. Entonces no me iba a dedicar a hacer otras cosas, ¿no? Mi día a día era entrenar, descansar. Sí que hacía otras cosas, porque yo siempre he sido bastante inquieto, y pues siempre pues algún tema de formativo, me metía en algún jaleo en algún jardín, como pues en su caso ahí cuando empecé a hacer mis pinitos pues con la asociación de atletas, que en ese momento la junta directiva estaba en Madrid, con Raúl Chapado, con Oli Pedrares, etcétera, etcétera, y bueno, pues siempre tenía algún extra, pero el objetivo principal era entrenar, descansar y competir, y la rutina iba por ahí. Luego pues con Amaya pues hacíamos vida normal de pareja, pues de gente joven, pero no hemos sido tampoco nunca de salir de fiesta mucho, ni de hacer cosas ¿Disfrutabas raras. esa época? O sea, ¿el atletismo te hacía disfrutar, o en algún momento llegaste a decir, bueno, pues es lo que tengo que hacer porque es tu carrera, ¿no? Sí, hay una mezcla ahí, ¿no? Porque ya es tu obligación, tú sabes que vives de eso, tienes unos objetivos muy ambiciosos y no siempre te salen las cosas bien cuando tienes un mal entrenamiento. Yo ahora lo veo que ahora, por ejemplo, disfruto mucho más los entrenamientos y no me meto tanta presión ni en las competiciones. Pues en ese momento, claro, lo vives todo un poco más ampliado. Te salía un mal entrenamiento, te ibas a casa ahí comiéndote la cabeza, o hacías una mala competición y tal. Y dentro de que yo soy en ese aspecto, pues no me como mucho el tarro, pero claro, tenías más presión encima, porque era para lo que estabas allí, lo que estabas haciendo, era tu objetivo, y bueno, pues lo tenías que gestionar. Claro. Pero bueno, sí, yo creo que esa etapa pues fue muy bonita, porque fue prácticamente dedicado ahí al 100% a entrenar, y disfrutabas de esa rutina de... Al final, si tú lo miras a posteriori, dices, pues es que sí que era entrenar todos los días. Yo en esa época en esos años ha habido semanas que he hecho 13 entrenamientos en una semana, que era doblar 6 días y el domingo, o sea, no había descanso, claro. Y estabas totalmente centrado en entrenar, preparar concentraciones cuando empecé a hacer concentraciones en altitud, en Sierra Nevada o en Navacerrada, preparar los viajes a las competiciones, el calendario, o sea, era todo muy a mí me gustaba bueno, mucho. Al final, claro, si lo ves con perspectiva, cuando estás fuera de todo este mundo, pues hay cosas que son como lo máximo, ¿no? Pues no sé, ahora hablaremos de ello, ser internacional con España, irte a una prueba europea o hacer algo como grande, lo ves como... Pero en realidad cuando estás metido es tu trabajo, es como la evolución. Si tú entras a una empresa siendo becario, pues lo siguiente vas a querer ser empleado regular, luego vas a querer llevar un grupo pequeñito, luego vas a querer ser no sé qué, luego director, luego vas a querer heredar la empresa, ¿no? Sí, al final... en ese aspecto en lo deportivo está muy marcada la carrera, ¿no? Claro. Porque todavía, pues, cuando llegué aquí a Madrid, pues mi objetivo era pues intentar, había sido internacional absoluto por primera vez en 2001 en un mundial de cross.
En 2002 fui campeón iberoamericano ya estando aquí y ya pues yo sabía un poco el camino a seguir. Lo siguiente pues sabía que las marcas que hacía todavía no me permitían ir a grandes campeonatos, lo tenía en mente, ¿no? Intentar pues ir a un mundial, ser olímpico, etcétera, etcétera, pero sabía dónde estaba. Entonces mis objetivos pues eran a lo mejor ir a una universidad, campeonato del mundo de cross, intentar meter la cabeza en alguna competición de pista cubierta. Bueno, ibas cubriendo etapas. Es tu día a día, claro, es lo que ves. Y hasta que llegas, bueno, pues ves que llegas y das el salto y llegas a la categoría absoluta, que bueno, es difícil llegar, pero luego es mucho más difícil mantenerse, porque yo tuve ese año 2006 muy bueno, que fue mi mejor año, mis mejores marcas siguen siendo de ahí, y luego no volví a ese nivel, no conseguí en 2007, 2008, pues ya con los problemas que tuve de salud con el tiroide y demás, no volví a conseguir ese nivel deportivo. Luego sí que tuve resultados después en maratón, pero yo sé que a nivel físico y a nivel de rendimiento no he vuelto a estar tan bien como ese año, ¿no? Claro, es que además ahí es muy fácil medir, claro, estás controlado todo el tiempo. Ya. ¿Y cómo es ese debut con España? ¿Cuándo eres internacional por primera vez? Bueno, pues yo la primera internacionalidad fue mucho antes, fue en el año 95 en categoría juvenil, una competición además en la que tuve la suerte de poder aprovechar ese bagaje que tenía de haber hecho más pruebas, de no dedicarme solo a correr, porque en esa categoría juvenil que todavía no existía, había la competición A, era me acuerdo que era en Inglaterra y era a un atleta por prueba, y yo no conseguí, mi prueba pues hubo un chico que era muy bueno, David Alvarado, que venía de distancias inferiores y se subió al 1500 y me ganó. Entonces yo no pude ir a esa competición, pero había una prueba que era como por equipos, en la que cada atleta tenía que hacer dos modalidades, había que hacer una carrera y un concurso. Y entonces, como yo hacía longitud, pues me dijeron, oye, pues mira, pues no lo hacen mal en longitud, en el 1500 lo haces bien, para no llevar todo velocistas, que era lo que había, ¿no? Velocistas, claro, y ballistas. Y una vez más lo que te pasaba en Almendralejo, vamos. Pues dijeron, venga, pues metemos aquí a Pablo, y fue en Eslovaquia en el año 95, y bueno, pues fue la verdad que una experiencia muy chula, porque fue casi al final un grupo de amigos, seguimos todavía muchos en contacto, tanto los que fueron, era un equipo de colegios, que era un colegio femenino, un colegio de chicas de Castellón y el Tajamar de aquí de Madrid, y luego una selección española, que veníamos ya gente de todos sitios. Y éramos 4 equipos de 6 y competíamos allí, pues en 2 días se competían en todas las pruebas. Yo hice el 1500 y el salto longitud, que mi marca en salto longitud la hice allí. Y luego hubo un relevo también, y un relevo que hicimos 400, bueno, 100, 200, 300, 400, que a mí me tocó hacer el 400. Y luego también un relevo que hicieron en lo que es la plaza de la ciudad donde estábamos, o sea que fue una experiencia muy chula, pero bueno, que en lo deportivo, pero también en lo personal, y esas cosas te enganchan, ¿no? Claro. Y ya dices, esto lo quiero repetir. Claro, y el año que viene hay que generar una dopamina, ¿no? El año que viene, pues el año siguiente todavía no había internacionales, porque era todavía segundo año categoría junior, pero yo en ese aspecto con mi entrenador lo trabajamos muy bien. Yo era de los mejores de mi año, yo era del 78, yo era de los mejores de mi año. Claro, cuando mi categoría, me tocó vivir la categoría junior, sub-20, que eran 3 años, me tocó pelearme, cuando yo era de primer año, el más pequeño, me tocó pelearme con un tal Reyes Esteves, un tal José Antonio Redolat, que en ese momento arrasaban a nivel europeo, ¿no? Entonces ahí yo sabía que no me comí un comblín, pero para mí mi medalla de oro ese año fue que fui el único de mi edad que me metí en la final del Campeonato de España de 1500. Al año siguiente pues habría que hacerlo un poquito mejor, quedé pues, en el Campeonato de España no lo hice muy bien, pero claro, yo miraba a los de mi edad y digo, pues sigo estando entre los mejores de mi año. Entonces claro, cuando llegamos al último año de mi categoría, en el año 97, pues yo era de los mejores del 78, y entonces pude pelear por intentar ir al internacional de ese año, al europeo, con Jesús España, que fuimos al europeo en 1500. Y así era un poco cuando pasé a categoría sub-23, pues igual digo, bueno, pues el primer año pues no voy a hacer mucho porque soy el pequeño, pero luego si sigo siendo de los primeros del 78, cuando llegue al último año de la categoría, pues voy a estar peleando arriba, ¿no? Y ahí nos pilló en el segundo año el europeo sub-23, que fue en Göteborg también, en el 99, y claro, ahí lo que pasa que tuvimos que tirar que es lo que digo yo, de cuando tú estás preparando, yo hacía 1500, pero claro, ¿qué pasa? Que ese año fue el boom, fue el boom teníamos a Jesús España, teníamos a Juan Carlos Higuero y un par de corredores más de 1500 que tenían mejor marca que yo, sobre todo eran más rápidos, claro. Sobre todo eran más rápidos, que al final te vas a tener que jugar en una carrera táctica y tal. Entonces yo decidí, dije, bueno, pues
nos pasamos al 5.000 temporalmente este año para intentar ir al internacional. Luego me volví a bajar al 1.500, ¿no? Pero bueno, pues esas decisiones, esa gestión de la trayectoria deportiva, que en ese momento la hacía con mi entrenador, con Miguel Ángel, pues yo estoy muy contento, ¿no? Y es lo que intento, cuando lo que tú dices, ¿no? Cuando yo hablo con la gente, que nunca digo que no, ¿no? Porque al final lo importante es el trayecto. O sea, tú, aunque sea un corredor popular que entrene en el Retiro o entrene aquí en el Sánchez Vallecas, tienes una trayectoria deportiva. No es todo el maratón que vas a correr o el medio maratón que vas a correr dentro de 3 meses. Eso es un paso más. Entonces hay que mirar a largo plazo. Entonces, si a ti te apetece ahora, te cuadra, oye, es que he visto que me cuadra, quiero hacer un 10K. Oye, pues un 10K, si por así decirlo, el objetivo es tener una excusa para entrenar motivado y con continuidad durante cuanto más tiempo mejor, porque eso es lo que te va a hacer progresar a largo plazo en una modalidad como la nuestra, que las adaptaciones son muy a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, y encima la variedad. Sí, bueno, ir variando, pues si cambias, pues oye, pues intento a los que están todos los años maratón, oye, vamos a cambiar, pues porque no te dedicas 6 meses a preparar 10K y mejoras un poquito por abajo y eso te va a ayudar luego a lo mejor a mejorar tu marca en maratón. Bueno, pero entonces tú en ese momento tú lo que querías era competir y volverte a subir al carro y acompañar a tus amigos. Ahí intentas buscar qué tienes que hacer para seguir un poco en el Pértiga, por ejemplo. Bueno. Claro, hablabas de Göteborg en el 99, pero luego vuelves a Göteborg, ¿no? Claro, en 2006 fue el europeo absoluto, que fue mi primer gran campeonato, ¿no? En atletismo los grandes campeonatos son los de verano y son pues europeo, mundial y Juegos Olímpicos, ¿no? Juegos Olímpicos al final no llega a participar, que a veces me sale el olímpico, que no he sido olímpico, pero bueno, porque también es coincidencia, son cada 4 años, tiene que, por ejemplo, el año que fui al Mundial en Daegu, en Corea, en 2011, ese año tenía nivel para haber ido a unos Juegos Olímpicos, pero no fue año olímpico, y al año siguiente otra vez tuve problemas con el tiroides, justo al volver del Mundial, que fue en septiembre, tuve otro brote de hipertiroidismo, y aunque tenía la mínima para haber podido intentar clasificarme para Londres, pues no pude correr un maratón ese año y no pasó esa oportunidad, y ya a los 4 años siguientes ya para Río ya estaba yo un poco en bajada. Pero es que son ciclos muy duros. Yo alucino ahora que han pasado los de París, de la gente, yo no sé, me da la impresión a veces que tienes que sacrificar muchas cosas de tu carrera a una carta, ¿no? Bueno, y sobre todo que cuando te van las cosas bien te piensas que todo sigue bien, y o sea, para que tú estés en el top a nivel deportivo tienen que salir muchas cosas bien y es fácil que algo se estropee. Entonces, lo que nos pasa, y bueno, me ha pasado a mí, ¿no? En 2006 me salió todo perfecto, me metí en la élite española absoluta y en la élite europea, y al año siguiente nada. Claro. Es que lo más fácil es que te pase cualquier cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos los que han estado en París, ¿no? Pues lo que lo han estado haciendo mejor, o una Taui, y a lo mejor el año que viene de repente no se meten ni... Bueno, lo ha pasado a Adrián Ben, que no se ha metido, viene de hacer cuarto en los anteriores juegos o finalista, y este año no... Porque es que tienen que ser muchas cosas las que se alineen para que salga todo bien. Entonces, yo ahora con la experiencia en Abuelo Cebolleta, cuando tienes ocasión y tengo confianza con alguno de esos atletas que están ahora en su top, pues le digo, disfruta del momento, porque el año que viene pueden pasar 1000 cosas para que no estés a ese nivel. Lesiones, enfermedades, circunstancias, que no te salgan las carreras, que 1000 cosas. Entonces, bueno, pues cuando estás ahí arriba hay que disfrutarlo y luego pues intentar trabajar para que vuelva a alinearse todo, ¿no? Pero a veces no... Es la mayor lotería, ¿no? Si ya los atletas populares... Y por eso da mucho más valor, que a mí me gusta cada vez más darle valor, no solo al atleta que tiene un año muy bueno, está claro que es un atleta muy bueno, sino los que dices tú, es que lleva 10 años yendo a los campeonatos, haciendo marcas de un nivel... Eso es mucho más difícil, porque que se alinee todo un año y lo hagas es muy difícil, pero que lo hagas mucho, eso quiere decir que tienes un plus o a nivel tuyo mental y que eres capaz de controlarlo todo, o de que tienes un nivel, por así decirlo, superior, porque claro, es difícil que no te falle algo cada año, y si fallándote algo sigues estando arriba, quiere decir que tienes un plus, ¿no? Hay gente que es muy buena en eso, ¿no? En mantener una meseta todo el tiempo, y pero son excepcionales. Si consiguen esa meseta, porque tienen un potencial mayor, no hay un pico, porque en el momento que das un potencial, un prime, pues al final vas a tener una caída siempre, ¿no? Bueno. Y bueno, se tienen que alinear demasiadas cosas, y a nosotros nos pasa, si preparas un maratón, yo siempre digo que
el día del maratón tienen que haber pasado 50.000 millones de cosas y todas bien. Sí. Pues si encima metemos Fácil el que se factor que tuerza compites contra otros para adquirir una marca o un ranking, que tienes unas condiciones, además el atleta profesional tiene mucho más, ¿no? Bueno, va más mediático, más al límite, hay más otros factores que influyen también, pero bueno. es muy jodido. Bueno, a ti te queda la espinita, ¿no? No, tampoco es espinita, pero bueno, sí que es cierto que yo estoy muy contento con mi trayectoria deportiva hasta ese año, bueno, incluso si ampliamos al maratón, no me tengo que reprochar nada. Yo entrené lo que pude, me lo pasé, lo disfruté. ¿Podía haber hecho cosas diferentes? Pues a lo mejor podía haber hecho cosas diferentes, pero yo creo que en ese momento intentaba entrenar lo mejor posible con pues, todo el tema del entrenamiento en altitud, la hipoxia, el trabajo de fuerza, todo eso que ahora a veces nos llega a estas alturas, ¿no? Que parece que es una novedad, todo eso ya lo hacíamos nosotros en el año 2000, 2000 poco. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora a lo mejor pues no... El método noruego no me ha llegado, pero en su momento usábamos el método noruego de su momento, ¿no? Entre comillas. Y ahora vamos al paso al maratón, que me parece que es la época que más nos interesa a los que podemos estar escuchando. Pero yo creo que cuentes, hablábamos de Göteborg, creo que cuentes lo de la semifinal, la famosa semifinal. Bueno, ahí hay una anécdota que es al final es lo que se queda más a la gente, porque en ese campeonato hubo semifinal y final de 5.000. Y yo en la semifinal, pues me tocó la segunda semifinal, hay unos puestos, ¿no?, que pasan a la final, una clasificación por tiempos, y tuve la mala suerte de que en la salida, pues lo típico, al final somos 12, 13 corredores, dan la salida, estamos así como en curva, todos van a coger la calle libre, y algún corredor me debió pisar la zapatilla por detrás y se me salió la zapatilla. Entonces, claro, yo di una vuelta corriendo, íbamos todavía lentos, con la zapatilla como si fuera como en chancla, pero digo, así no puedo correr. Imposible. Digo, me tengo que parar a atarme, a ponerme bien la zapatilla, y digo, ¿qué hago? ¿Dónde me paro? Entonces, yo sabía que mi entrenador estaba más o menos en la salida del 1500, Amaya y Tamara, que estaban viéndome allí, estaban en la salida del 200, y yo aposta hice por pararme delante de mi entrenador para que me viera lo que hacía. Me abrí lo justo, iba en el grupo, me abrí a la calle externa de la calle 1 para perderme en el tiempo posible, y me agaché y me tuve que meter la zapatilla, ¿no? Claro, me sacaron unos metros, tuve que recuperar esos metros. Claro, con lo que ahí estaba la televisión, mi chica salió ahí, le enfocaron en primera plana a la pobre llorando que había pasado porque me había tenido que parar, y bueno, al final se quedó en anécdota porque conseguí clasificarme, pero bueno, me tendría que haber clasificado cómodamente, y bueno, entré por tiempos, lo pasé mal las últimas 2 vueltas porque al final los nervios, el sobreesfuerzo que tienes que hacer para pillar al grupo y tal, y tuve suerte de que era la segunda semifinal, que entramos por tiempos, que sabías que tiempo tenías que hacer, podía haberme quedado por ese detalle, claro, porque pues me podía haber quedado fuera. Yo invito a quien quiera verlo, que está en YouTube, en tu canal, si buscas zapatilla Göteborg o zapatilla Pablo Villalobos, acaba saliendo. Se ve mucho a Amaya, efectivamente, y lo que se comenta, lo que dicen los comentaristas, yo esto lo he vuelto a ver hace poco y no lo recordaba, es que tú entras controlando, de hecho alguien te pasa al sprint como un loco, no sé si es el sueco, no sé quién es, te pasa como loco, y a ti se te ve y se te ve mirar el reloj, y los comentaristas dicen no pasa nada, que le adelanten. Pablo sabe perfectamente qué tiempo tiene que hacer para llegar a la final. En ese aspecto es algo que lo llevo de serie, me gusta controlar mucho, en ese aspecto controlo mucho temas de ritmos, tiempos, etcétera, y yo sabía los puestos que entraban por puestos y por tiempos, y sabía que llevaba un margen de tampoco mucho, no sé si fueron por 3, 4, 5 segundos, y sabía que entraba en la final. Y pues digo, bueno, pues si me pasa 1 hora como loco, pues claro, que corra. Tampoco te creas que llevaba fuerzas para verle. Claro, estabas justito, claro. Ahí justillo, pero bueno, sí que es algo que me gusta controlar. Luego lo he aplicado también en el maratón, que es una carrera con mucha más estrategia, el tema de los ritmos, y ya no te digo en montaña, ¿no?, que tienes que andar ahí gestionando subidas, bajadas, terrenos mixtos y tal. Y es una cosa que me gusta mucho de correr, y sobre todo de la larga distancia, ¿no?, el ir controlando esas. Y bueno, luego es algo que no sé si se puede trabajar, pero por sensaciones. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado siempre, yo puedo ir corriendo incluso a ritmos que no son los míos cuando vamos en el retiro, entrenando con los grupos, y yo, si de repente se acelera, pero que aceleramos a lo mejor, que dices tú, vamos 3 segundos más rápido por kilómetro, yo lo noto. Sí. O sea, me doy cuenta. Y hay gente que no, hay gente que de repente dices tú,
le ves que sale como loco y no, pues yo pensaba que iba bien. Digo, no. Pero yo siempre he pensado que los atletas que os dedicas a esto lo sabéis todos, o hay atletas a los que no les pasa. Yo creo que todos no. Ajá. Sí que es cierto que a lo mejor pues con los años de entrenamiento tienes una percepción bastante ajustada de lo que estás haciendo, pero no todo el mundo a lo mejor al mismo nivel. Ya. No sé, yo por ejemplo tengo la anécdota de un día entrenando en la Blume. Estaba por allí ayudando, que a veces estaba ayudando de entrenador Jesús Oliván, y yo tenía que hacer miles a 2.50 y poco. Y hice el primero y le dije, Jesús, ¿me tomas el tiempo de la recuperación y los tiempos de la serie? Y le di el reloj y yo hice mi entrenamiento, no sé si fueron 8 miles o una cosa así, entre 2.51 y 2.53. O sea, además que lo sabes. Sí, tú lo sabes. Bien. Tú dices, he ido un sabes, poquito si más has dado lento. la primera vuelta, hacíamos por la hierba artificial del INEF, y yo sabía si la primera vuelta había salido demasiado rápido y aflojaba un poco la segunda. O sea, que llegas a tener un control por sensaciones de cómo vas muy grande. Eso me parece maravilloso. Es un objetivo que deberíamos mucho. tener. Claro, es muy bonito. Bueno, pues maratón. No sé si si hiciste algún maratón antes o no, pero bueno, me parece mencionable que fuiste campeón de España de medio maratón en 2009. Sí, bueno, ahí fue cuando pasé ese brote de hipertiroidismo y me recuperé. Empecé a entrenar muy poco a poco, empecé a trabajar la media jornada en el PROAL, que luego sí eso hablamos, pero yo seguía corriendo a diario. Para que te hagas una idea, en el otoño de 2008, al principio de temporada, me costaba ir con las chicas del grupo de Antonio. Yo les ayudaba en las series, pero estaba mal porque bueno, había estado... cuenta antes qué supone tu descubrimiento del hipertiroidismo y cómo te afecta tu carrera, porque te das cuenta por una bajada de rendimiento. Claro. No. Yo había tenido algún problema que lo habíamos detectado como sobreentrenamiento. A partir de 2003-2004 había habido alguna vez, coincidiendo con épocas de mucho entrenamiento, que de repente yo me encontraba con un exceso de fatiga y me tocaba descansar un poco más. Hacíamos analíticas y a nivel hormonal veíamos la analítica, sobre todo a nivel, lo que controlábamos en ese momento era el índice que se llama testosterona-cortisol, ¿no? que es lo que te indica que los procesos anabólicos y catabólicos del organismo, si estás demasiado machacado, es uno de los indicadores de sobreentrenamiento, ¿no? Entonces yo pensaba que era un sobreentrenamiento pues, por entrenar mucho. Claro. Luego, a posteriori, viéndolo un poco con perspectiva, probablemente eran ya avisos también del tema del tiroides, ¿no? Y como me lo encontraron en 2008 fue eso, pues en 2008 yo de estar en mayo, junio haciendo unos entrenamientos que ya me validaban, o sea, me decían, vas a hacer la mínima para los juegos, que en ese momento pues era 13.20 y poco, andar en mi marca que tenía 13.23 en 5.000, a de repente, de una semana para otra, no ser capaz de acabar los entrenamientos, ir a las competiciones y tenerme que parar en el 5.000, salir al ritmo de la mínima, y en el 3.000 estar muerto y tener que pararme. Y acabé la temporada, claro, por la inercia tú haces toda la temporada, claro. Competí los campeonatos de España, lo intenté, los mítines, lo que pude, entrenaba como podía, pero yo decía, estoy reventado, claro, mi cuerpo no responde. Mucho me he tenido que pasar entrenando. Entonces para que hice esto una analítica a final de temporada. Y no se veía nada, pero el director del laboratorio de allí del Consejo Superior de Deportes, pues como yo le había hablado, le había dicho no sé qué me pasa, tal, vio que tenía los niveles, yo tampoco los he tenido muy altos nunca, pero tenía los niveles de grasa en sangre, de triglicéridos, colesterol, etcétera, los tenía muy bajos. Entonces me dijo, esto, claro, tanto que pensamos que normalmente la gente peca porque tiene el colesterol muy alto y tal, etcétera, pero claro, el colesterol sobre todo y las grasas son muy importantes para el tema hormonal. Si tenemos muy poca grasa, por eso por ejemplo las mujeres cuando tienen los niveles de grasa muy bajos pues pierden la menstruación, etcétera, y puede ser complicado, es un riesgo para la salud a futuro. Y yo en ese caso tenía muy poco, claro, yo no pierdo la menstruación, pero tenía unos niveles muy bajos de grasa y él dijo, aquí hay algo, ¿no? Entonces me amplió la analítica, hizo una analítica a nivel hormonal y me salió el tema de tiroides, que lo tenía pues disparado. Claro. Entonces, bueno, ahí como yo ya había terminado la temporada, me dijo descansa y cuando vengas en septiembre pues lo miramos un poquito más en detalle. Ya fui al endocrino, etcétera, vimos que había tenido un brote súper fuerte de hipertiroidismo, me había recuperado, no tuve que medicarme en ese momento, pero claro, ya me dejaba, dice, esto lo tienes y no es el primero que tienes, o sea, ha sido el más fuerte, pero no es el primero, era un tema asociado a temas de estrés físico o emocional, y dije, bueno, pues ahora a lo mejor me tuve que replantear, digo, voy a poder seguir entrenando, me estuve informando, hablando con otros entrenadores y atletas que habían tenido casos, pero claro, por ejemplo, de fondo, yo en ese caso, por ejemplo, fue una muy buena referencia para mí Juan Carlos Granados, el entrenador de Maite Martínez, que ya había sido
medalla mundialista y ella ha tenido toda su vida muchos problemas de hipertiroidismo, pero claro, ella hacía 800 metros. Ya. Y incluso tiraba para abajo, más 400. Era una atleta que se podía permitir sin entrenar mucho volumen, nunca ha hecho mucho volumen de entrenamiento, pero trabajaba más temas de fuerza, velocidad. Y claro, ahí era más fácil de gestionar. Para un fondista, un tema de hipertiroidismo es muy complicado porque te vacían las reservas, claro. Muscularmente recuperas mucho peor, si tienes que meter volúmenes altos de entrenamiento es muy complicado. Entonces, bueno, yo volví ahí en 2009, vi cómo evolucionaba, me fui recuperando, acabé la temporada bien, corriendo en pista, en marcas no a mi nivel, pero buenas. Y entonces fue cuando hablé con Antonio, porque yo había hablado con los médicos y tal, y me dijeron, a ver, lo que peor te sienta es el entrenamiento de máxima intensidad, que es el entrenamiento que se hace entre pruebas de 1500 y 5000. Entonces dije, bueno, pues si a lo mejor doy el salto a larga distancia, voy a tener que entrenar más, o sea, va a haber más desgaste mecánico, pero menos desgaste a nivel de estrés, ¿no?, para el organismo. Entonces decidimos dar el salto. Probé con la media maratón en ese 2009, ese verano en 6 semanas preparé el Campeonato de España de media maratón viniendo del 5000. Y me salió muy bien. No está mal, ¿no? Salió bien y dije, pues al maratón, ¿no? Claro. Corrí en septiembre, fue el Campeonato de España media maratón, en octubre corrí el Mundial, que no me salió nada bien, y en febrero pues pusimos el foco en Sevilla pensando en el Europeo de Barcelona, pero bueno, no lo tenía muy claro, porque digo, voy a debutar en maratón, yo que sé, a ver cómo sale esto, ¿no? Y bueno, Sevilla salió muy bien en 2010, hice primer español allí, segundo de la carrera, hice la mínima para el Europeo. Y bueno, a partir de ahí pues empezó un idilio ahí con el maratón muy bonito que duró pues prácticamente, yo creo que podríamos decir que duró hasta 2013 y me permitió pues volver al máximo nivel, volver a hacer un europeo en 2010, además con medalla por equipo, en Barcelona, cerca de las medallas, ir a un mundial en 2011 y pelear por ir a unos Juegos Olímpicos que no pudo ser en 2012 ni en 2016, pero bueno, pues en ese trayecto pues acumulé campeón de España en 2011 en Sevilla en maratón, hice segundo en Campeonato de España, en un Campeonato de España muy emotivo en 2013 en San Sebastián con Carles Castillejo, que fue un duelo muy chulo y estuvo muy bien. Lo que pasa es que bueno, pues no pude ir luego, por ejemplo, al europeo de Göteborg de Zurich en 2014 y ya pues bueno, pues ahí intenté quemar las últimas naves, pero ya probando en 2014 hice mi primer prueba de carreras de montaña, vi que se me daba bien y me gustó, y a partir de 2016 de Río pues ya un poco me dediqué a la montaña como una forma de seguir corriendo, que es lo que me gusta, pero tampoco tenía un objetivo de buscar rendimiento. Lo que pasa es que bueno, luego justo ha coincidido que empezaron a ponerse en marcha los mundiales en disciplina de trail en atletismo, que empezaron, el primer mundial fue en 2016 creo, en Annecy, luego 2017 fue en Italia, 2018 fue en Peñagolosa y ahí conseguí meter la cabeza, 2018-2019, y volver a ser internacional, que yo ya no me lo esperaba, o sea, yo no esperaba volver con la selección española ni de coña. Para mí eso fue un regalo y yo creo que ha sido las internacionalidades que más he disfrutado, porque ya decía, esto, claro, no te lo esperabas, esto es un regalo. Extra, no me lo esperaba para nada, ¿no? Y luego ya, bueno, pues el tiempo ha hecho su trabajo, ¿no? Entre pandemia y años, pues ya ese nivel yo creo que ya me cuesta para estar peleando, más que el nivel en montaña ha subido bastante, ya no creo que vuelva a estar peleando por ir a un internacional. Pero bueno, que me quiten lo bailado. Claro, yo supongo que entre la profesionalización que ha habido, el que hay generaciones cada vez más jóvenes, más interesadas en la disciplina, que pues ya llevan lo ponen muy caro desde el inicio, porque yo me he incorporado con 30 y muchos ya a la montaña, y hay gente que viene desde los 10 y pico, 20 corriendo. Pero hay una cosa muy interesante, yo no sé si aquí hay una enseñanza para los populares, y es que estando metido ya en la montaña, empezando a competir en ella y entrenando, entiendo que más específico, de repente vuelves a ser campeón de España de maratón. Sí, eso fue un poco anécdota, porque en el año 2017 yo pues había probado en 2016, hice buenos puestos en algunas carreras con bastante nivel, hice segundo en el maratón de la Ultra Pirineu, tercero en un campeonato de España por clubes de montaña en Zumaya, y yo decía, bueno, pues a lo mejor puedo intentar ir a un campeonato internacional. Ese año 2017 el campeonato de España de distancia maratón de montaña era en Tenerife, y era justo un mes después del Campeonato de España de Maratón, que fue en Castellón. Entonces yo dije, bueno, pues estaba en el de maratón, digo, pues mira, voy a Castellón, hago un entrenamiento de calidad, una tirada de maratón de asfalto. Digo, la idea inicial era hacer entre 2.25 y 2.30, y digo, pues a lo mejor hago puesto como Castellón, a lo mejor pues no es una sede
no fue ningún top de maratón en ese momento. Digo, pues lo mismo hasta algún puesto de finalista que al club le aporta, ¿no? Hay una serie de subvenciones desde la federación que depende de los puestos que hagan los atletas en campeonatos de España oficiales y luego les dan un dinero. Digo, pues mira, sí ayudo al club, le hago un resultado interesante y tal. Pero claro, luego llegamos allí y de repente pues no había nadie súper destacado. El favorito, entre comillas, era el soriano Enrique Fernández Pinedo. Salió rápido, yo salí en un segundo grupo con otros atletas y de repente en la media maratón le cogemos. Y digo, ostras, que estoy peleando por ganar el Campeonato de España. Y dije, pues aquí amarrategui total. Y nada, al sprint en el último kilómetro me hice con el Campeonato de España con una marca discreta, 2:21, pero que no me lo esperaba para nada. Y luego, por suerte, entre comillas, a la semana siguiente me lesioné, tuve un problema de espalda que me dejó 6 meses sin correr y no pude correr ese Campeonato de España de trail. Pero bueno, me llevé el de maratón. Que yo ahí en ese momento soñaba, digo, tú imagínate que quedo campeón de España de maratón, de asfalto y de maratón de montaña el mismo año. Vaya doblete. Hubiera sido... Claro, porque tú como entrenamiento no iba a cambiar demasiado. O sea, el hecho de que te Yo estaba preparando la montaña. Claro. Estaba preparando la montaña. Hombre, la semana siguiente algo de agujetas tuve, pero bueno, tenía un mes para recuperarme para el otro campeonato, ¿no? Claro. O sea que... Pues claro, yo ahora tengo, por ir cerrando, iba a decir, llevamos ya casi una horita y me quedaría otra hora con lo que tengo por preguntarte. Claro, la siguiente fase de la entrevista se llamaba tu carrera después del atletismo profesional, pero es que en realidad no has dejado de ser atleta profesional, tú sigues teniendo tu ficha, no la has abandonado nunca. Atleta federado, ¿no? Podríamos decir, ya profesional, pues eso, desde que empecé yo creo que sobre todo a partir de 2000... Podríamos poner el punto clave en 2016. 2016, cuando yo intenté por última vez, pues intenté preparar varias maratones para hacer la mínima, para intentar ir a Río y cumplir ese sueño olímpico. Yo me puse ese plazo y dije, bueno, pues si no lo consigo, y no lo conseguí. Yo me recuerdo que por una lesión que tuve en el verano de 2015 preparando Berlín, no conseguí recuperarme para poder correr Sevilla en 2016, que era el último cartucho, y ya cuando pasó Sevilla, pues dije, bueno, pues se acabó y ya, bueno, pues seguiré teniendo otros retos deportivos, pero ya el máximo nivel se ha terminado, ¿no? Y ahí podemos pensar, yo creo, en mi fuero interno, ahí se acabó mi carrera deportiva al máximo nivel, ¿no? A partir de ahí, pues ya sí que ha tocado mucho, pues ya en 2015 fui padre por segunda vez, en 2000, por esa época ya fue cuando empecé a trabajar ya de forma presencial con grupos de entrenamiento por las tardes, o sea, ya entre el PROA, de los grupos de entrenamiento, familia, etcétera, ya ahí el entrenar, seguían corriendo a diario, pero entrenar ya no era una prioridad. Claro. Y aunque bueno, pues sigo preparando campeonatos y competiciones, pero ya no, yo creo que ya ahí ya no me puedo considerar como atleta profesional. Bueno, por dos razones, ¿no? Una porque ya tu fuente de ingresos principal no viene de ahí, y otra porque ya te pareces un poco más a nosotros, a los populares, ya empiezas a darle un segundo puesto a tu preparación. Y a partir de esa época, sobre todo a partir de que acabó un poco mi relación tanto con ASICS, que acabamos el contrato en 2017 y no renovamos, como a nivel de clubes un poco antes, pero pues prácticamente mis ingresos del atletismo por rendimiento, ya no tenía becas. En 2018 ya hice licencia por Madrid, que yo había mantenido mi licencia en patronamiento en Extremadura por las ayudas que había allí a nivel autonómico y tal. Y entre 2017 y 2018 mis ingresos, por así decirlo, como atleta tendieron a casi a cero, ¿no? Y ya pues mis ingresos y mi vida rotaba en torno a otras prioridades, ¿no? Trabajo, familia, etcétera. Claro. Y correr, pues bueno, siempre me ha gustado y además me ha permitido el correr con los grupos, pues me ha permitido mantenerme entrenando casi a diario. Entonces, bueno, pues quizá el nivel deportivo no ha bajado tan bruscamente, ¿no? Y me he mantenido un poco más. Pero está claro que como atleta profesional yo ya a partir de 2016 no me considero atleta profesional. Bueno, sigues haciendo, y en Strava te podemos ver, sigues haciendo tus semanas de 100 y pico kilómetros, tus años de 7000. Sí, pero bueno. Y la verdad es que sí, lo de los grupos. ¿Cómo es el salto ahora quiero que me cuentes brevemente lo de PROAD, y PROAD vamos a hablar de ella mucho, yo creo, durante la temporada, porque bueno, pues al final se dedica a la continuidad de la carrera profesional de los atletas, pero
claro, tú en un momento dado también tienes que tomar una decisión de decir, valgo o me gusta o disfruto o hay un futuro siendo entrenador de populares. Bueno, ahí eso empieza poco a poco, ¿no? Porque las primeras que montaron un grupo de corredores presencial fueron Amaya y Tamara en el Juan Carlos I, porque Amaya estaba de profe allí en Alameda Osuna. Y bueno, por circunstancias, unas chicas que corrían las animaron, oye, ¿por qué no montáis un grupo para preparar pues, la carrera de la mujer y tal? Y montaron un grupo y ellas llevaban el grupo, ¿no? Entonces, cuando Amaya se quedó embarazada por primera vez en 2011 y dio a luz en 2012, pues claro, alguien tenía que sustituirla, ¿no? Y entre Tamara y yo, pues le hicimos la suplencia y yo empecé a hacer los entrenamientos en grupo y la verdad es que yo los disfruto mucho, o sea, correr con gente que tiene una motivación, pues la mayoría de las veces una relación muy sana con el deporte, que lo hacen porque se quieren encontrar bien, porque tienen algún reto, quieren mejorar, pero van allí a pasarlo bien, ya tienen su trabajo, sus problemas y allí no van a estar amargados o a estar... En su tiempo libre, exactamente. Claro. Entonces el ambiente era muy chulo, yo veía que lo que yo les podía transmitir a ellos por la experiencia que yo tengo como atleta y los conocimientos que puedo tener como entrenador, pues les aportaba un montón y lo valoraban y tal, y yo ahí descubrí un poco pues esa parte, ¿no?, del entrenamiento más de corredores populares, aunque tuvieran retos exigentes, más o menos exigentes, y a mí me gustó un montón y bueno, pues tuve esa experiencia ahí en esos años y ya lo sabía lo que era, y pues eso, a partir de 2016, que ya un poco dejé la parte más de entrenamientos míos y tal, pues bueno, fue lo que me impulsó a montar los grupos que empezamos a ocuparme de los grupos otra vez en 2015, como fue madre por segunda vez Amaya, pues tuve que entrar ahí otra vez en el Juan Carlos y me animé a empezar a montar los grupos en el Retiro. En principio con la gente hacía colaboraciones, hasta esa fecha hacía colaboraciones, por ejemplo hicimos una colaboración con el Maratón de Valencia, haciendo entrenamientos en Madrid con gente que estaba inscrita en el Maratón de Valencia, hacíamos quedadas puntuales, fines de semana o tal. Y de ese grupo, de ese germen, de ese primer año de Valencia 2013, fue de donde surgió el Villalobos Running Team, pues un grupo de WhatsApp en el que pues gente muy maja y que les encantaba esto de correr, pues seguimos en contacto, montamos algún viaje a correr la media maratón de Almendralejo y ellos me decían, tenemos que montar un grupo para quedar en el Retiro todas las semanas, y ahí surgió el primer grupo del Retiro, y luego vinisteis Luis y tú con la idea de A Tu Ritmo, de montar un grupo también ahí, y bueno, y pues fue eso creciendo, y ahora mismo pues fíjate, pues tenemos grupos colaborando también con AD Maratón, pues en 5 localizaciones en Madrid, varios horarios. Estáis algunos entrenadores ayudándome porque yo ya no doy de sí, pero yo sobre todo lo disfruto mucho y me lo paso genial, compartiendo esos entrenamientos, esos ratos, aunque haga lluvia, calor, frío, pero me gusta mucho esa vivencia de compartir los buenos momentos, malos momentos, los objetivos, los retos, el día ahí en el Retiro, en el Juan Carlos I, en el barrio, me gusta mucho. Te ves, claro, porque es verdad que tú el hecho de ser entrenador de populares es, como tú dices, perdón, que hay una mosca por ahí, muy vocacional y como dices, lo disfrutas mucho, pero ¿te imaginas a ti mismo como... voy a decir como empresario, como diciendo, oye, la marca Pablo Villalobos, yo porque al final todos entrenamos contigo, aprendemos lo que tú haces, entrenamos casi o intentamos como tú, como teniendo una marca y diciendo, pues yo dirijo a una red de entrenadores en Madrid o incluso en más sitios en España y yo me dedico a buscar potenciar la marca y a generar el método, pero me alejo más de la pista. Yo no te veo tanto haciendo. No, me costaría. Hombre, lo haces al final porque, bueno, pues al final buscas objetivos, ves que puedes crecer, te salen oportunidades. O sea, yo el crecimiento un poco que ha habido de los grupos ha sido, no digamos, no buscado, pero sí que ha sido no forzado, ¿no? Decir, vamos a abrir no sé cuántos grupos, vamos a intentar tal, no, sino bueno, viendo el momento oportuno, las oportunidades. También he tenido mucha paciencia con los grupos, porque ha habido grupos que han empezado y éramos muy poquitos, y dices tú, si no es casi rentable el grupo, no te da casi lo comido por lo servido, pero bueno, pero dices tú, bueno, pero
tengo que estar aquí, me gusta este grupo y hay un compromiso con la gente que está en el grupo, aunque sean pocos, de preparar sus objetivos, y no le voy a dejar colgado porque lleve 2 meses aquí y no me sea rentable el grupo, no le voy a dejar colgado, ¿no? En ese aspecto lo veo un poco de esa manera. Entonces, claro, la parte más empresarial de decir voy a montar un grupo o una marca que luego se pueda extender por todos lados, pues a lo mejor hay algún momento que puede surgir esa oportunidad de hacerse, pero no es algo que me quite el sueño, entre comillas, ¿no? Claro, sí. O sea, y yo no me veo diciendo, no, voy a ver si me libro de tener que ir a los grupos a entrenar. Hombre, es cierto que, por ejemplo, el año pasado sí que, pues al final, el año pasado estaba haciendo 3 sesiones o 2 y media, porque acababa aquí contigo en el barrio, 2 y media los lunes, 3 los martes, 3 los miércoles y otras 3 los jueves. Y ostras, es una paliza. Yo además, como me gusta correr con la gente, pues es que al final eso me salían 100 kilómetros a la semana, de lunes a jueves, y andabas un poco pillado para llegar de un lado para otro. O sea, yo digo, tampoco me tengo que pasar el día corriendo. Pero bueno, sí que me gusta. Y llegas a... lo digo porque a mí me está empezando a pasar yo hago de entrenador con los grupos de aquí, justo del barrio, lunes y miércoles, y doy soporte a alguno de los que has mencionado. Y a mí llega a pasar que cuando me planifico un objetivo mío, meto como sesión de entrenamiento lo que voy a hacer aquí. O sea, claro, sí. Para sumar el total de kilómetros, incluso, pues si aquí hay una sesión que va a ser a estos ritmos, pues me la quito de otro lado, y tú te planificas así porque sigues preparando tus cosas al mismo tiempo, o para ti es un extra. Sí, no, hombre, lo tienes que tener en cuenta a nivel de fatiga, porque no es lo mismo. O sea, yo no me puedo decir, voy a hacer series el martes por la mañana, a lo mejor que tengo un rato. Pues digo, sí, hombre, si luego tengo que ir al mediodía, por la tarde, digo, si acaso lo que me planifico es, pues por ejemplo, ha dado la casualidad de que el grupo de las 8:30 en el Retiro, pues hay gente que corre mucho y hacen ritmos de carrera que a veces son similares a los que podría hacer yo en un entrenamiento de series. Pues digo, bueno, a ver si llego con energía y puedo hacer algo con ellos. Y puedes tirarles un poquito. Y les ayudo y me meto, pero bueno, sí que al final lo tienes en cuenta, yo lo sumo, digo, esto mal no me viene. O sea, es entrenamiento, es carrera, es esfuerzo. Además, por ejemplo, ahora como en montaña a veces hago distancias largas, digo, bueno, pues aunque sea suave, pues no deja de ser, te tiras 3 horas para arriba y para abajo en el Retiro y estás tirando de sustrato energético, de grasas o lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues esto, o el trabajo de fuerza, por ejemplo, yo ahora no tengo tiempo para ir al gimnasio y al final, pues la semana que toca hacer circuitos o toca hacer cuestas, pues me chupo cuestas para aburrir. Digo, bueno, pues esto me vendrá bien. 4 o 5 sesiones. Pues qué bien. Oye, pues los grupos van a ser también parte de lo que vamos a hacer, porque vamos a hablar mucho de, como siempre, de corredores populares y de cómo nos preparamos y la ilusión que les ponemos, pero joder, la verdad es que me encanta esta foto que estamos haciendo de tu carrera profesional. Por cerrar, Pablo, tú dedicas parte de tu tiempo profesionalmente a ProAd. ¿Qué es ProAd? ¿Cómo llegas a él y qué haces? Bueno, te resumo primero lo que es. Y es un proyecto que puso en marcha el Consejo Superior de Deportes entre el año 2008 y 2009, y lo que busca es cumplir un poco la obligación, entre comillas, que se plasmó en el Real Decreto de deportistas de alto nivel que se publicó, que se renovó hay un primer en el que se define lo que es ser deportista de alto nivel en el año 96. Y en 2007 se rehace ese Real Decreto, y en él se establece que, bueno, pues por las circunstancias que se van viendo y demás, pues que el Estado, si al final el alto nivel es de interés para el Estado tiene cierta responsabilidad en ayudar a los deportistas a que no tengan problemas cuando acaban su carrera deportiva y puedan continuar, porque al final la carrera deportiva acaba cuando acaba, no siempre con dinero o con recursos, y luego hay que seguir haciendo algo, ¿no? Hay que seguir teniendo un plan B, entre comillas, que pasa a ser el plan A cuando uno se retira del deporte. Entonces, el ProAd surge con ese objetivo, ¿no? Ayudar a los deportistas de alto nivel españoles, de todos los deportes, de todas las modalidades que hay, competiciones europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, a ir construyendo su plan B durante su carrera deportiva. Y ese es el papel, ahí estamos yo como tutor del ProAd, pues tenemos contacto directo con los deportistas para algunos animarles a que sean conscientes de que tienen que prepararse, y a otros los que son conscientes, pues ayudarles en lo que puedan necesitar, ¿no? Para compatibilizar sus estudios, buscar prácticas, buscar trabajo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos una labor también B, que no es tan directa con los deportistas, que es también generar un poco una red de recursos que nosotros le podamos aportar a esos deportistas, pues estar en contacto
con empresas, con departamentos de recursos humanos, con instituciones formativas, tanto regladas como no regladas, para poder tener recursos en la recámara, porque al final lo bonito, entre comillas, y lo difícil que tiene este trabajo es que cada deportista tiene un perfil, es de un sitio, le gustan unas cosas, tiene unos estudios, tiene un objetivo profesional y hay que adaptarse. Entonces, en ese aspecto es difícil, porque al final es difícil controlar de todos los sectores, de buscar... Puedes pasar un día de estar buscando trabajo a un auxiliar de enfermería o a un profesor, a un ingeniero, a un técnico de marketing, o sea, es complicado dominar todo, pero es muy rico porque al final acabas conociendo un poco todo, cómo se mueve todo el mercado laboral, todo el mercado, toda la parte formativa, ¿no? Las diferentes carreras, grados, estudios de FP, o sea que en ese aspecto muy enriquecedor, claro, también a nivel personal, de sentir que estás ayudando a gente y sí, un poco resultados. Lo que a mí, yo siempre digo que es un poco lo que a mí me gustaría que haber tenido, ¿no? Yo, pues en su momento, pues me tocó tomar las decisiones en base a mis criterios. Al final los deportistas que llevamos no hacen lo que nosotros les decimos, hacen lo que ellos deciden hacer. Nosotros lo que hacemos es orientarles y darles información. Y yo en su momento, pues si hubiera tenido un tutor del PROAD, ¿no? Que me hubiera ayudado a buscar información, pues no sé si hubiera cambiado mi trayectoria académica y profesional, pero hubiera sido, ya solo por la tranquilidad que te aporta el saber que tienes a alguien ahí pendiente de esas cosas, pues hubiera sido claro, positivo. Conocer tus opciones, sobre todo, ¿no? Claro, sí. Qué bien. Pues nada, Pablo, lo vamos a dejar aquí. Creo que es momento de que le contemos a la audiencia qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Sí. Como sabéis, y hemos dicho 1000 veces, vamos a seguir haciendo el programa quincenalmente, el programa de entrevistas, el podcast, digamos, principal, y lo intentaremos ir alternando con Escuela de Entrenamiento. Entonces, Escuela de Entrenamiento, vamos a hablar de temas más específicos, ya iremos contando. La idea es alternarlo. Escuela de Entrenamiento puede que cumpla ese plan o no. Es el objetivo. Es el objetivo, pero el quincenal sí. Entonces vamos a partir de ahora a buscar esos perfiles que representen, como siempre, pues lo que queremos hacer, ¿no? Que correr es bonito, correr es divertido, traeros sano. historias bonitas de gente que corre, pero que hace muchas más cosas y cómo lo gestiona, ¿no? Y que puedan servir un poco, pues bueno, de referencia, de inspiración, y ver que muchas cosas valen, ¿no? Que no todo tiene que ser hacer esto y esto, sino que bueno, que al final también, que es un poco lo que a mí me ha llevado siempre, que cada uno se puede hacer su camino para llegar, se puede llegar a un sitio de muchas maneras y lo importante es que cada uno se haga un poco su camino y lo disfrute, ¿no? Y lo pase bien. Pues nada, hagamos este camino juntos. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Chema. Bueno, adiós.